Empezamos un nuevo tema de historia, el siglo XX en España, y en este primer punto vamos a ver desde el año 1902 con el reinado de Alfonso XIII hasta el año 1936 con el estallido de la Guerra Civil. Pero antes tenemos que recordar algunos de los antecedentes de esta época, ¿vale? En el siglo XIX acabamos el siglo con la Restauración, que era un movimiento que se caracterizó por el turno pacífico, es decir, que se alternaban en el poder los principales partidos políticos de la época. Surgen en este momento los caciques, que eran personas influyentes que aprovechaban su poder para convencer a la población para que votara a uno u otro partido. Durante la época recordamos que surgen importantes partidos políticos que perduran hasta hoy, como el PSOE, los movimientos nacionalistas, el movimiento obrero, etc. Si queréis recordar más sobre esta época, podéis ver el esquema que realizamos en la última unidad. Volvemos al inicio del siglo en el año 1902 con el reinado de Alfonso XIII. Su reinado se caracteriza por una inestabilidad política, económica y social, porque a la crisis del 98, recordamos que en el año 98 comienza la independencia de las últimas colonias en América, Cuba y Filipinas, le tenemos que sumar la guerra de Marruecos. Recordad que Marruecos está muy próximo a España, en el norte de África. Entonces, el estallido de esta guerra provocó que muchos españoles tuvieran que alistarse en el ejército y ayudar en esta guerra. Esto provocó una crisis, ¿no?, que no fue apoyada por toda la sociedad española, y entonces el reinado de Alfonso XIII se vio interrumpido por un golpe de Estado de Primo de Rivera. Alfonso XIII apoyó esta dictadura, pero sin embargo en el año 1931 se verá obligado a dimitir, como veremos más adelante. Así como hemos dicho, en el año 1923 un general del ejército, Primo de Rivera, da un golpe de Estado y instaura una dictadura en España. Así acaba con las Cortes, con las principales libertades del país, y entonces provoca que los sectores sociales y políticos de la época no reciban su apoyo. Aunque parecía que la dictadura era favorable, ya que acabó con la guerra de Marruecos y la economía no iba mal, al no recibir el apoyo del resto de la sociedad española, se vio obligada a dimitir y convocó unas elecciones. En estas elecciones ganarían los partidos liberales, ¿vale? Y entonces se proclamaría la Segunda República en España. Recordamos que la Primera República no triunfó, solamente duró un año, y la república se caracteriza por que la máxima figura de la república no es el rey, como en el caso de la monarquía, sino que es el presidente de la república. Por el estallido, por la proclamación de la Segunda República, Alfonso XIII se vio obligado a dimitir. Esa es la razón por la que en el 1931 abandona España. De la Segunda República tenemos que destacar dos nombres: Niceto Alcalá Zamora, que fue el presidente de la República, y Manuel Azaña, que era el presidente del gobierno durante esta época. La Segunda República destaca la proclamación de la Constitución de 1931, en la que se establecía el sufragio universal femenino, la libertad de expresión, sufragio universal femenino y masculino. Era la primera vez que las mujeres accedían al voto, pero los hombres también, claro. Y la autonomía de las comunidades autónomas. Además, se llevaron a cabo importantes reformas sociales, como por ejemplo, pues se aprobó el divorcio, el matrimonio civil, culturales, se impuso la educación gratuita y obligatoria para todo el mundo. Sin embargo, todas estas medidas eran consideradas insuficientes por sus votantes, es decir, por los sectores más liberales, y sin embargo, los partidos más conservadores consideraban que todo esto era excesivo, ¿vale? Entonces se estableció una gran diferencia entre los partidos que se consideran de izquierda, más liberales, y los partidos de derecha. Como podéis ver en el libro, la derecha sería más conservadora. Así, durante las siguientes elecciones ganaron los conservadores, que empezaron a suspender todas las reformas llevadas a cabo por la Segunda República, y más tarde otras elecciones provocaron que el caso contrario, es decir, volvieron a acceder al poder los liberales y volvieron a intentar exponer estas reformas. ¿Qué pasó entonces? Que uno de los sectores más conservadores de la sociedad española de la época, que era el ejército, llevó a cabo un nuevo golpe de Estado, que querían acabar con la república, querían acabar con estas medidas que se estaban tomando, y entonces se propició el estallido de la guerra civil entre los republicanos, partidarios de la Segunda República y todas estas reformas sociales y económicas,
y los sublevados, que eran contrarios a este sistema. Como veréis en el libro un poco más adelante, algunas veces se refieren a los dos bandos como republicanos y franquistas, porque, como hemos dicho, el ejército fue el principal sector que se rebeló contra el sistema, y entre ellos pues destacó un general que será el protagonista de la siguiente etapa de la historia en España, que será Franco, ¿vale? Por eso algunas veces a los sublevados también se les llama franquistas. Bueno, espero que os haya quedado claro. Si no, ya sabéis que podéis acceder y seguir indagando en la información. Un saludo.